Miguel Alemán nació el 29 de septiembre de 1900 en Sayula de Alemán, antes Uyultepec, pueblo al sureste del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Fue el primero de los dos hijos de Miguel Alemán González, general revolucionario y principal dirigente de dicho movimiento en su estado, y de Tomasa Valdés Ledesma. No se sabe mucho de sus ascendientes. Tanto sus abuelos paternos como los maternos eran veracruzanos. Su hermano Carlos, que estudiaría más tarde odontología en Guadalajara, nació poco tiempo después. Su medio hermano, Antonio, hijo del primer matrimonio de su padre, vivía con su familia. Las primeras letras las aprendió con la maestra Mortera en Sayula, donde vivió la familia hasta 1913. Después pasó a la escuela primaria local, donde el mobiliario era tan pobre que sus estudiantes debían sentarse en cajas de jabón para recibir clases. Miguel convivió desde pequeño con los indígenas popolucas y aprendió un poco de su lengua mixea. Se enseñó a montar a caballo y mulas, y trabajó guiando viajeros o repartiendo leche en todo el municipio a caballo. La azarosa e inestable condición en la que vivía su padre llevó a la familia a mudarse numerosas veces. Primero a Cayucan, con sus abuelos paternos, Cristóbal Alemán y Francisca González, y después con los maternos, de Nancio Valdés y Margarita Ledesma a Olutla, donde la numerosa familia de los Valdés tenía pequeños negocios agrícolas, ganaderos y fabricaban jabón para los habitantes del pueblo. Luego pasaron a vivir a Coatzacoalcos a fin de reunirse con su padre, que había sido ascendido y era jefe de armas local, y finalmente se asentaron en Orizaba, lugar al que llegaron a principios de 1915. Ahí, mientras su madre atendía un estanquillo, Miguel pudo seguir con sus estudios en la escuela primaria Modelo y más tarde en el colegio Joaquín Oropesa. Para que Alemán pudiera estudiar el bachillerato, en 1920 la familia se impuso una mudanza más a la Ciudad de México. Ahí ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. Como el número de alumnos inscritos era numeroso que rebasaba los límites del cupo escolar, fue necesario establecer un grupo más para los muchachos provincianos que habían cursado sus estudios irregularmente, al que se le llamó Grupo H. En esa casa de estudios fundó y participó en el periódico intitulado Euroca entre 1920 y 1925, junto con Antonio Ortiz Mena, Gabriel Ramos Millán y Héctor Pérez Martínez, con quienes realizó actividades de todo tipo, desde asistir a actividades políticas estudiantiles hasta ir a balnearios y a días de campo. Estudiando en la universidad, Miguel hubo de suspender sus estudios en 2 ocasiones por razones económicas. La primera para ayudarle a su padre, quien le aconsejó no seguir la carrera militar, y otra cuando se agotó el dinero en su familia y tuvo que regresar a Coatzacoalcos, donde su madre abrió una tienda de abarrotes y él consiguió empleo en la compañía petrolera El Águila, donde aprendió inglés y fue escribiente y auxiliar del geólogo Robert Peck, con quien entablaría una buena amistad. Carrera política. Desde los primeros años de su vida profesional, litigó siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. Se dedicó de lleno a defender a los mineros de Pachuca, a donde iba todos los días por 6 años con sus amigos, Fernando Casas Alemán y Gabriel Ramos Millán. Como su tesis profesional la hizo sobre los problemas laborales y sus compensaciones, logró en sus luchas contra las compañías mineras que se reconociera la silicosis como una enfermedad profesional, para hacer valer los derechos de estos trabajadores. Su tesis como abogado sobre riesgos y enfermedades profesionales fue tomada como base para la legislación obrera vigente. Alemán ejerció su profesión por un corto tiempo en Tamaulipas y después en Las Choapas, Veracruz, litigando a favor del sindicato petrolero. Tras la muerte de su padre en 1929, regresó a la Ciudad de México y consiguió trabajo en el despacho de su tío paterno, el político Eugenio Méndez. A principios de 1931 contrajo matrimonio con la guanajuatense Beatriz Velasco. Tuvieron 3 hijos, Miguel, Beatriz y Jorge Francisco. Ese mismo año, la sobresaliente labor de Alemán fue reconocida y fue nombrado abogado auxiliar de la Secretaría de Agricultura y Fomento, donde más tarde ocupó la dirección del Departamento Forestal. A la creación de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, renuncia a la burocracia y se pone a litigar. Asociado con sus amigos y excondiscípulos Gabriel Ramos Millán, Manuel Ramírez Vázquez, Rogerio de la Selva, Fernando Casas Alemán y Raúl López, abrió una pequeña firma de abogados en la calle Humboldt. Su especialidad era el derecho laboral, defendió a trabajadores y representaba a sindicatos, los mineros de Real del Monte y los petroleros del Águila. También empleaba sus buenos contactos con políticos veracruzanos para acercarse a sindicatos transportistas.
En 1929 ingresa al Partido Nacional Revolucionario y en 1932 lanza su candidatura a la Diputación por Coatzacoalcos. Había hipotecado su casa, vendido algunos de sus muebles y un fino reloj para solventar la campaña. Sin embargo, el PNR se decidió por un pariente de la familia Frangiuti. En 1932 es candidato a diputado federal suplente, 14º distrito Acayucan, Puerto México, por el Partido Nacional Revolucionario, y Eugenio Méndez Aguirre, allegado al coronel Adalberto Tejeda Olivares, es el candidato propietario. Alemán incluso fue amenazado de muerte por un asesino a sueldo. Gabriel Ramos Millán convenció a todos los socios del buffet de que no le tuvieran miedo a los 6 ceros, e incursionaron en el mundo de los negocios, para los cuales Alemán mostró grandes aptitudes desde pequeño. Ramos Millán compró, a crédito y a 2 pesos el metro cuadrado, los terrenos del Rancho Polanco, que fraccionó con utilidades astronómicas para formar las colonias Polanco y Rincón del Bosque. A cambio de que realizara trabajos de litigante, entregaba a Alemán un porcentaje de las acciones. Además, el licenciado Alemán adquirió, a un precio muy bajo, los terrenos del rancho Los Pirules, que años después albergarían a Ciudad Satélite y a otras colonias anexas. Los jóvenes abogados urbanizaron, con apoyo del general Manuel Ávila Camacho, terrenos en Cuernavaca. En un extremo del bosque de Chapultepec, Alemán y sus amigos construyeron hermosas residencias de tipo californiano. Los negocios de bienes raíces le proporcionaron, en sus propias palabras, la seguridad necesaria para proseguir libre de presiones su carrera política. En 1933, Alemán dirigió la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, en Veracruz, quien en reciprocidad, un año más tarde, lo acomodaría en la magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Con el apoyo del antiguo amigo de su familia, el general Cándido Aguilar, y del secretario del presidente Luis Rodríguez, en 1935 Alemán se postuló para senador por su estado. En junio de 1936, en el Café de Tacuba de la Ciudad de México, fue asesinado el candidato a gobernador Manlio Fabio Altamirano Flores. Su cercana colaboración con el general Cárdenas, así como su propia habilidad política, le permitieron a Alemán ser nombrado candidato a la gobernatura de Veracruz. El 1 de diciembre de 1936, Alemán tomó posesión de su nuevo cargo. Integró su gabinete con sus amigos y antiguos compañeros de estudio. Sus objetivos principales estaban enfocados a modernizar la administración pública y consolidar una labor constructiva. Por eso emitió una ley incalirina. Con el apoyo del presidente Cárdenas, puso fin a 20 años de conflicto religioso en su estado y concedió de buena gana la reapertura de las iglesias. Otro de sus triunfos fue la unificación campesina, con la expropiación petrolera. Alemán viajó a la Ciudad de México y encabezó un bloque de gobernadores que avalaron la decisión presidencial. Veracruz fue su experimento local de modernización, el mismo que pondría en práctica en la presidencia. El general Manuel Ávila Camacho sacó a Alemán de la gobernatura para hacerlo coordinador de su campaña presidencial. Tras la hazaña de haber sido director de la campaña pro Ávila Camacho, que con buenas y malas mañas Alemán había sacado adelante, a nadie sorprendió que el nuevo presidente lo integrara en su gabinete, confiriéndole el cargo de secretario de Gobernación, que desempeñó cabalmente del 1 de diciembre de 1940 al 18 de junio de 1945. Durante su estancia en esa secretaría, Alemán impulsó el turismo, la cinematografía, la regeneración penitenciaria. Sin embargo, limitó la libertad de expresión al hacer que se despidiera a un reportero de El Universal, por el simple hecho de publicar artículos críticos sobre la política inflacionera. Siendo secretario de Gobernación, su mayor problema fue enfrentar la enemistad con Máximo Ávila Camacho, causa por la que presentó su renuncia muchas veces, la cual no fue aceptada por el presidente Ávila Camacho.